Bueno, chicos, no sé si se acuerdan, en la tercera clase nosotros habíamos visto toda la primera parte de hemostasia, que yo les decía que para estudiar hemostasia lo dividan como en 3 capítulos, ¿no? Primero todo lo que es la fisiología de la hemostasia, después todo lo que es las hemorragias, las causas posibles de hemorragia y los tratamientos de las hemorragias, que era, ¿se acuerdan? Con hemostáticos. Y ahí habíamos dicho que había hemostáticos locales y hemostáticos sistémicos. Está que nosotros en el consultorio en general nos manejamos con los locales. Bien, la tercera parte de hemostasia es la que se va a dedicar al estudio de las trombosis, ¿sí? Traten siempre de ir viendo lo que vamos viendo, de completar nuestros resúmenes con lo que ven con su profe, así lo pueden ir teniendo armado, porque no se olviden que este parcial va a ser más largo que el año pasado, ¿sí? El año pasado no entraba ni anestesia general, ni tampoco himno analgésico, o sea, 2 temas más les agregaron este año, así que no es para que se asusten, pero sí para que vayan armándose los resúmenes, ¿sí? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de la tercera parte, ¿no? De la hemostasia, que yo le digo que es la parte que se va a dedicar al estudio de las trombosis, ¿está? Cuando nosotros hablamos de trombosis, imagínense que trombosis es cuando la hemostasia se desencadena de manera innecesaria, o sea, no se rompió ningún vaso y sin embargo mi organismo está desencadenando un fenómeno de hemostasia sin ninguna finalidad fisiológica. Entonces lo llamamos trombosis. Hay estudios hechos que llegan a la conclusión que habría 3 causas principales de trombosis, ¿no? Que se las describe como causas de Virchow, porque fue este señor el que las agrupó, y él dice, las 3 causas principales de trombosis serían la estasis. Estasis, para que ustedes se imaginen, sería como el enlentecimiento de la circulación. Entonces yo pienso, estasis va a tener seguramente una persona que tiene que estar mucho tiempo en cama. Supongamos una persona que tuvo una fractura o que tiene alguna infección en la pierna, él tiene que estar inmovilizado. Esa estasis, ese enlentecimiento de la circulación, puede ser un fenómeno que desencadena una trombosis, por eso vieron que a los pacientes los anticoagulan cuando van a estar mucho tiempo en cama, está sin movilizarse. Otra de las causas podría ser la hipercoagulabilidad del plasma, o sea que el plasma de mi paciente es hipercoagulable. Y la tercera causa podría ser las alteraciones de la pared de los vasos. O sea, sobre todo las arterias, cuando sus paredes están alteradas, están dañadas, ya sea porque mi paciente tiene diabetes o tiene mucho colesterol, por ejemplo, que se va como pegando, depositando en las paredes de las arterias, la pared se altera y también es una causa de trombosis. Entonces, para poder describir a las trombosis, las vamos a dividir en 2 grandes grupos: trombosis arterial y trombosis venosa. Entonces, fíjense que son 2 cuadros bien diferentes, ¿no? Y nosotros como odontólogos los tenemos que conocer porque es muy probable que vengan al consultorio pacientes que cuando vos les haces la historia clínica te cuentan que están medicados porque tuvieron algún tipo de trombosis. Fíjense, acá hay un cuadrito que las diferencia así en lo básico, ¿no? Fíjense, trombo arterial y trombo venoso, ¿sí? Trombo arterial, dice, supuestamente la principal causa de que un trombo se desencadene en una arteria es la tercera, o sea, que la pared de la arteria esté alterada, ¿sí? El daño en la pared de la arteria, como por ejemplo el depósito de placas de ateroma, que es cuando las personas tienen mucho colesterol circulante, puede ser una de las causas principales de trombosis en las arterias, ¿está? ¿Cómo se produce la trombosis en las arterias? Nosotros le vamos a echar la culpa a las plaquetas. Son las plaquetas las que empiezan a pegarse, a adherirse
a ese endotelio dañado, ¿está? Porque lo empiezan a ver como extraño, ya no es una superficie lisa, negativa, como decíamos el otro día. Entonces las plaquetas son las que van a iniciar este problema, ¿está? Se van a empezar a adherir, van a degranular y se va a formar un trombo que se va a llamar blanco por ese motivo, porque su constitución principal es una masa de plaquetas, ¿está? Después sobre esa masa de plaquetas puede formarse la fibrina, pero en sí el origen del trombo arterial es una activación de plaquetas de manera innecesaria, ¿no? Porque se están pegando a ese endotelio dañado. ¿Qué problema puede traer esto? Que ese trombo se haga tan grosso, tan grande, que nos termine obstruyendo toda la luz de la arteria. Entonces, el órgano que es irrigado por esa arteria empieza a tener un déficit en su irrigación. Puede sufrir una isquemia, que es cuando está disminuida la irrigación del órgano, o un infarto, que es cuando las células ya mueren por falta de oxígeno. Puede ser cerebral, puede ser cardíaco, ¿no? ¿Cómo se va a prevenir? Y bueno, si nosotros decimos que las culpables son las plaquetas, la prevención va a ser con antiagregantes plaquetarios. Entonces yo puedo ver en mi consultorio pacientes que cuando ustedes les hacen la historia clínica, les dicen, les comentan que están, ellos dicen anticoagulado. Pero ojo, uno tiene que saber diferenciar, preguntar qué medicación tomás, porque a lo mejor no está anticoagulado, está antiagregado, ¿está? Pero ellos le llaman a todo anticoagulante. Ahora, si el paciente llega a la guardia de una urgencia, ¿no? De un hospital con una trombosis ya desencadenada, ahí no se puede prevenir nada, entonces una de las opciones es intentar con medicación desarmar ese trombo, algo que a nosotros mucho no nos interesa, pues estamos hablando de un paciente hospitalizado, ¿no? Ahora, el trombo en las venas generalmente se da por las primeras dos causas que describimos, o sea, sobre todo por el enlentecimiento de la circulación. Y acá le vamos a echar la culpa no tanto a las plaquetas, sino a la otra parte de la hemostasia, a la formación de la fibrina, a lo que nosotros llamamos coagulación propiamente dicha. El trombo de las venas generalmente es una masa, una red de fibrina. Por eso se lo llama rojo. En cambio, al de las arterias se lo llamaba blanco. Microscópicamente se dice que el trombo de las venas tiene como una forma, si se quiere, de cometa. ¿Qué sería de cometa? Que tendría una cabeza, un cuerpo y una cola, entonces la cola de ese trombo muchas veces se desprende y forma lo que se llama émbolos, ¿está? Los émbolos pueden viajar por la circulación y depositarse a distancia. Entonces, como nosotros acá decimos que le echamos la culpa a la otra parte de la coagulación, que es lo que llamamos coagulación propiamente dicha o fase plasmática de la coagulación, que es toda la activación de los factores, ¿se acuerdan que necesitamos para formar la fibrina? Entonces, para prevenir este tipo de trombos, se van a usar anticoagulantes. Entonces, no es lo mismo un antiagregante que va a evitar la formación del tapón plaquetario que un anticoagulante que directamente no va a permitir que se forme ni trombina, ni fibrina, ni nada, ¿está? Entonces, el paciente viene al consultorio y me dice, yo tomo anticoagulante, pero uno tiene que indagar, tiene que preguntar, porque a veces no es un anticoagulante lo que toma, sino que es un antiagregante. Y para nosotros como odontólogos, nos influye demasiado esta. No es lo mismo hacerle una extracción a un paciente que toma antiagregantes que a un paciente que está anticoagulado. Está el riesgo para vos como odontólogo va a ser mucho mayor si toma esto, no vas a poder formar un coágulo bajo ningún punto de vista. Si el paciente llega a la guardia de un hospital, de un sanatorio, con un trombo ya establecido, la medicación que se usa en ambos casos de trombos es la misma. Se llaman trombolíticos o fibrinolíticos. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en detalle es ¿con qué medicación suelen venir los pacientes a mi consultorio? Y vamos a empezar con este grupo, ¿no? Con los medicamentos que los pacientes suelen tomar, que lo van a tomar de por vida, ¿sí?
para prevenir un trombo venoso o rojo. Ese tipo de medicamentos se van a llamar anticoagulantes y lo que van a intentar evitar es que se forme fibrina, o sea que van a apuntar a esa etapa de la hemostasia que habíamos repasado la vez anterior, a la formación de la fibrina, ¿está? Lo toman pacientes que ya han tenido una trombosis, entonces lo toman para evitar la retrombosis, o también lo pueden tomar pacientes que todavía no tuvieron una trombosis, pero que el médico detectó que tienen un alto riesgo, entonces los anticoagulan. Vamos a empezar entonces con anticoagulantes. Mi paciente viene al consultorio, yo le hago la historia clínica y resulta que está tomando anticoagulantes. Entonces yo me tengo que acordar de cuando estudié fármaco, los anticoagulantes. Fíjense la clasificación. Acá están clasificados según la vía de administración. Tenemos anticoagulantes que son parenterales, o sea que se van a inyectar, y ahí están las heparinas, que a la vez se dividen en naturales y sintéticas, ¿está? Las naturales generalmente se van a aislar de pulmón bovino, las sintéticas se hacen en laboratorio. Y después están los de administración oral, que comúnmente los llamamos ACO, anticoagulantes orales. Me gustaría que empecemos con las primeras, que son las famosas heparinas. Entonces la heparina se consigue como medicación para inyectar, si bien nosotros en nuestro cuerpo tenemos heparina, lo tenemos en las células cebadas, ¿no? Sobre todo en el hígado y en el pulmón, en este caso se van a aislar de animal, ¿no? Estas que son de origen natural. Dentro de las que son de origen natural, fíjense, tenemos heparina no fraccionada, que también se la llama heparina clásica, porque es una molécula grande, su peso molecular suele rondar o superar los 16.000 Daltons, es una molécula pesada. Y la otra, la heparina de bajo peso molecular, que también es de origen natural, surge del fraccionamiento de la heparina clásica o heparina no fraccionada. Entonces, esta heparina es una molécula mucho más pequeña, por eso se llama heparina de bajo peso molecular. Y después tenemos, fíjense, los que son de origen sintético que se hacen en laboratorio. Aparece, por ejemplo, una droga que se llama Fondaparinux y los famosos heparinoides. Yo en el resumen les puse 3 ejemplos: dermatansulfato, heparansulfato y pentotansulfato. Lo que a mí me interesa que ustedes estudien bien, además de la clasificación, es el mecanismo de acción. A ver, ¿por qué mi paciente, si se inyecta o le inyectaron heparina, por qué está anticoagulado? ¿Por qué no va a poder formar fibrina? O sea, ¿qué hace la heparina? La heparina lo que hace es entrar al plasma, y al entrar al plasma se va a unir a una proteína del plasma que nosotros tenemos, que se llama antitrombina. Que cuando repasamos hemostasia, yo muy al pasar la había nombrado a la antitrombina. La vamos a volver a nombrar acá. Antitrombina. Es una proteína que está en el plasma. Fíjense el nombre que tiene. La antitrombina es un inhibidor endógeno de la coagulación. Yo no sé si se acuerdan cuando repasamos hemostasia que yo les decía, el paciente empieza a coagular. ¿Y cuándo termina de formar fibrina? ¿Hasta cuándo coagula? Entonces decíamos, hasta que empiezan a llegar los limitadores endógenos de la coagulación. Bueno, la antitrombina del plasma es un limitador endógeno de la coagulación, un inhibidor endógeno de la coagulación. Es una proteína que en condiciones normales se acumula en el sitio de la coagulación después que vos ya formaste fibrina para empezar a inhibir el proceso y que tenga un corte, un límite. Ahora, ¿qué pasa con las heparinas? Las heparinas van a entrar al plasma y se van a unir a esa proteína, a la antitrombina. Y al unirse
la aceleran, la hacen trabajar más rápido. Entonces, vuelvo a lo que decía recién. En condiciones fisiológicas, la antitrombina te deja coagular y después empieza a acumularse en el sitio de la coagulación hasta que llega un momento que se acumula tanta cantidad que empieza a frenar a la trombina, por eso se llama antitrombina, ¿no? Y yo dejo de formar fibrina, por eso decimos es un limitador, un inhibidor endógeno de la coagulación, pero que te deja coagular. Se acumula después como para poner un cierre, como para poner un límite a esa coagulación. Ahora, si al paciente le inyectan heparina, la heparina va a entrar al plasma y se une a esta proteína haciéndola trabajar más rápido. O sea, va a estar tan acelerada la antitrombina que apenas el paciente intente coagular, apenas intente formar fibrina, la misma va a ser sacada del medio por la antitrombina. O sea, no llega a formar el coágulo porque ese inhibidor endógeno de la coagulación está acelerado por la heparina que le han inyectado a ese paciente. Fíjense este dibujo, no sé si se llega a ver, es un esquema que yo lo copié del libro, de uno de los libros. Fíjense cómo es. Yo tengo en el plasma la antitrombina, le puse el nombre al revés, la antitrombina, una proteína del plasma, ¿está? Vamos a marcarla con color, qué sé yo, amarillo, la antitrombina. Bien, es una proteína que ella anda piola por el plasma. ¿Qué pasa? Al paciente le inyectan heparina. Entra la heparina al plasma y ¿qué hace? Fíjense, se fija a la antitrombina. ¿Qué heparina es la que está acá? La heparina no fraccionada, la heparina clásica, que es de origen natural y que es una molécula de alto peso molecular. Fíjense que está dibujada como una cadena larga, ¿está? Entonces, entra al plasma y ¿qué hace? Se une a la antitrombina. Forman un complejo. Al formar ese complejo, la antitrombina va a sufrir un cambio conformacional que la acelera, la hace trabajar más rápido. Entonces, ¿qué va a pasar con esta antitrombina que está acelerada? Fíjense, por un lado se va a unir, se va a combinar con el factor 10 de la coagulación. Lo saca del medio al factor 10 activado. Entonces yo me imagino, el paciente está queriendo coagular y no puede. ¿Por qué no puede? Porque la antitrombina le sacó del medio al factor 10 apenas lo empieza a activar. Apenas empieza a activar el factor 10, fíjense, la antitrombina se va a combinar con ese factor y lo frena, lo saca del medio, lo saca, no está disponible para poder actuar. El factor 10 era importantísimo, ¿se acuerdan? Formaba parte del complejo activador de la protrombina. ¿Y qué va a pasar también con esta antitrombina? Que está tan acelerada que apenas el paciente intente formar trombina o activarla, la trombina, acuérdense, es el factor 2 activado. Apenas el paciente intente empezar a formar trombina, esa antitrombina que está tan acelerada, ¿por quién? Por la unión de la heparina, lo que hace es sacar rápidamente del medio a la trombina. Entonces, en condiciones normales, fisiológicas, sin presencia de heparina, la antitrombina inhibe a estos dos. Inhibe al factor 10 activado, inhibe a la trombina, pero los inhibe después que vos hayas coagulado. Ahora, en presencia de una heparina, la heparina se une a la antitrombina y la acelera. Por lo tanto, apenas el paciente intente activar el factor 10,
va a ser quitado del medio. Apenas el paciente empiece a formar trombina, va a ser quitada del medio. Por lo tanto, no va a poder formar fibrina. ¿Está? Por eso se usan para prevenir los coágulos en venas, que decíamos que eran una red de fibrina. Ahora, fíjense este dibujito. ¿Qué se puede detectar acá? Que la heparina, al ser una molécula grande, fíjense, también logra hacer un enlace ella misma con la trombina. O sea, que a la trombina la va a inhibir de dos maneras, a través de la antitrombina, pero también lo va a hacer ella misma, ¿está? Potenciando esa unión, porque es una molécula grande que logra unirse también ella en forma directa a la trombina. ¿Se entendió el mecanismo de acción? Si no, lo vuelvo a explicar. Bueno, nadie habla. Entiendo que ¿se entendió? Bien, ahora fíjense, vamos a la diferencia. Esto es un dibujito de un libro que me pareció que estaba bueno para entenderlo. Fíjense la diferencia que hace este libro en el dibujo con la otra, con la heparina de bajo peso molecular. Fíjense, tenemos una heparina que, como dice su nombre, es una molécula más chiquita, ¿no? Bien, entra al plasma. A mi paciente le inyectaron heparina. ¿Qué va a pasar con esa heparina? Lo mismo que en la anterior, ¿no? Forma un complejo con esta proteína del plasma, que es la antitrombina. Entra al plasma, forma el complejo, la heparina, con la antitrombina. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Fíjense que fundamentalmente lo que va a hacer es acelerar la inhibición del factor 10 a través de la antitrombina y no de la trombina. Esa va a ser la diferencia con la anterior, con la molécula anterior. Entonces, fíjense esto. ¿Qué paciente, yo pienso, va a estar más anticoagulado? El que se inyectó heparina de bajo peso molecular, que apenas intente activar al factor 10 no lo va a poder usar, o va a estar más anticoagulado el paciente que fue o recibió un inyectable de heparina no fraccionada, que no solo acelera la inhibición del factor 10, sino también de la trombina, incluso uniéndose también ella a la trombina. ¿Qué les parece? ¿Cuál va a estar más anticoagulado? Obviamente, el que recibe la primera heparina, la no fraccionada, ¿está? Porque la heparina no fraccionada que se inyecta por vía endovenosa es una molécula pesada, grande, acelera la inhibición del factor 10, de la trombina, e incluso ella misma también se combina con la trombina inhibiéndola. En cambio, la heparina de bajo peso molecular, dijimos que se une a la antitrombina y acelera solo la inhibición del factor 10. Entonces, podría ser más anticoagulante la no fraccionada, ¿está? Que la molécula más pequeña. Bien, entonces, estábamos acá parados, ¿no? Heparinas, que son anticoagulantes inyectables, ¿sí? La heparina de bajo peso molecular se puede inyectar por vía subcutánea. Entonces, eso está bueno porque el paciente se lo puede inyectar él solo, como la insulina, ¿se acuerdan?
que en la insulina decíamos que el paciente se lo podía inyectar él mismo, subcutáneo. Son medicamentos que no atraviesan la placenta, por lo tanto una embarazada puede recibir heparina. Es más, las embarazadas que tienen trombofilia, que es, fíjense, afinidad por desencadenar trombos, son heparinizadas durante todo el embarazo. ¿Tá? Obviamente que para nosotros como odontólogos, la hemorragia va a ser el principal efecto adverso con el que nos podemos encontrar si tenemos que hacer una maniobra de sangrado en un paciente que está heparinizado. ¿Está? ¿Por qué? Porque obviamente yo estoy pensando, no va a poder, no va a poder usar el factor 10, no va a poder usar la trombina, o sea, no va a poder coagular. Ahora, lo más común es que llegue a mi consultorio un paciente medicado con anticoagulantes orales. ¿Por qué? Ustedes piensen que son pacientes que lo van a tomar de por vida, y bueno, es mucho más probable que el médico se los dé por vía oral, y salvo que tengan alguna intolerancia al anticoagulante oral, o que por ejemplo esté embarazada, porque en el embarazo no se puede usar el anticoagulante oral, pues en general es lo que más se usa para prevenir la trombosis venosa. Yo creo que en las primeras clases, cuando hablábamos del origen de las drogas, quizás en algún momento les nombré el ejemplo de los anticoagulantes, ¿no? De cómo los habían descubierto, de que el ganado que comía esa variedad de trébol moría de hemorragias. Entonces a alguien se le ocurrió pensar que esa planta tenía una sustancia anticoagulante y ahí se aísla el dicumarol, que es el primer anticoagulante que se conoce de origen natural. Después surge la warfarina, que la warfarina más o menos alrededor de 1948, 1950, se introduce, pero primero se empieza a usar como raticida, como veneno de rata. Imagínense lo jodido que es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque muere de hemorragias el animal. Y después recién se empezó a usar, después del 50, en medicina como anticoagulante. Pero ustedes piensen que al hematólogo no le es fácil encontrar la dosis exacta. Entonces después vamos a ver con qué prueba de laboratorio el hematólogo va buscando hasta llegar a un grado de anticoagulación que sea compatible con la vida, que tampoco podés andar demasiado anticoagulado, ¿está? Bien, entonces, dentro de los orales tenemos cumarínico, dicumarol y warfarina sódica, y el grupo de las indandionas, fenindiona, anisindiona y difenadiona. Si mi paciente viene tomando un ACO, yo pienso, ¿cómo hace el ACO para evitar la coagulación? Y fíjense qué es lo que va a hacer el ACO. Nos vamos a remontar a la clase anterior donde habíamos visto el ciclo de la vitamina K. ¿Se acuerdan que decíamos que la vitamina K llegaba al hígado donde era biotransformada? Sufría una reducción, se transformaba en epóxido de vitamina K, otra reducción se transformaba en vitamina K quinónica, una tercera reducción se transformaba en vitamina K hidroquinónica, que era fundamental para poder sintetizar correctamente los factores, ¿se acuerdan? 2, 7, 9 y 10, que eran los que se llamaban K-dependientes. Esos factores sufren una carboxilación antes de salir al plasma, y en esa gamma carboxilación participa como cofactor de la enzima la vitamina K hidroquinónica, que el hígado después tiende a reciclar a través de una deshidrogenización. ¿Qué pasa si a mi paciente lo medican con anticoagulante oral? El anticoagulante oral es un antagonista competitivo de la vitamina K. Va a inhibir, fíjense, esta enzima y esta enzima. ¿Por qué? ¿Qué busca el anticoagulante oral? Busca que se agote esta forma hidroquinónica de vitamina K. Por lo tanto, si no existe esta forma reducida de vitamina K, mi paciente
los factores 2, 7, 9 y 10 los va a tener como a medio hacer, como sin terminar. ¿Por qué? Porque no pudieron sufrir esa carboxilación que necesitan como etapa de su síntesis. Entonces, si mi paciente está anticoagulado, en lugar de tener factor 2, 7, 9 y 10, va a tener en el plasma unas moléculas que se llaman PIPCAS, que significa proteínas inducidas en ausencia de vitamina K. Esas proteínas no van a servir para la coagulación. ¿Por qué? Porque no están completamente sintetizadas. Por lo tanto, si a mí me llega al consultorio un paciente que está tomando anticoagulantes, por favor que ni se me ocurra hacerle una extracción, porque ese paciente no tiene, fíjense, bien formados los factores 2, que es la protrombina, el factor 10, que es lo que yo necesito para que la protrombina se transforme en trombina, el 9, que es del mecanismo intrínseco, el 7, que es del mecanismo extrínseco, ambos sirven para activar a este. Por lo tanto, no se me puede ni ocurrir intentar hacerle una extracción porque obviamente no va a parar de sangrar, ¿está? Los pacientes que toman anticoagulantes orales, si toman dosis altas, ustedes se van a dar cuenta al toque, porque apenas abren la boca, suelen tener hematomas en la lengua, hematomas en el carrillo. Son pacientes que al menor traumatismo se les hace un moretón, como decimos comúnmente. ¿Por qué? Y porque están recontra anticoagulados, ¿está? Los factores no se están pudiendo formar. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál será más anticoagulante? A ver, ¿con qué va a sangrar más mi paciente? ¿Va a sangrar más el que toma anticoagulantes orales o va a sangrar más el que por ahí se inyecta una heparina? Si se la inyecta a él, que es de por vida, en general le recetan la de bajo peso molecular, que se la puede inyectar él. ¿Qué les parece? ¿Cuál va a sangrar más? El que toma anticoagulantes. Claro, exactamente, el que toma anticoagulantes orales, porque va directamente a la síntesis de los factores. En cambio, el paciente heparinizado, sobre todo el ambulatorio, que es el que usa la heparina de bajo peso molecular, tiene los factores formados. Eso no significa que no te vaya a sangrar, ¿está? Pero el sangrado no va a ser de la misma magnitud que si el paciente está anticoagulado con anticoagulantes orales, ¿está? Los anticoagulantes orales, como el nombre les dice, la administración es oral, son drogas que tienen una muy buena absorción gastrointestinal, tienen una gran unión a la albúmina, mucha unión a la albúmina, por eso pueden ser fácilmente desplazados, por ejemplo, por la aspirina. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el primer parcial el ejemplo de que la aspirina desplaza al anticoagulante oral de la albúmina? Y si se desplaza el anticoagulante, queda ahí dando vueltas suelto y potencia la anticoagulación, ¿está? Cuando el paciente empieza el tratamiento con el anticoagulante oral, el primer día no va a estar totalmente anticoagulado porque todavía tiene factores formados y el anticoagulante oral va a ir evitando la síntesis de nuevos factores. Entonces se cree que aproximadamente una semana después de empezar el tratamiento, el paciente ya tendría inhibido los 4 factores K dependientes. El 7, el 9, el 10 y el 2. El orden, digamos, ¿no? Más o menos en una semana de tratamiento ya está totalmente anticoagulado. Los anticoagulantes orales tienen metabolismo hepático por citocromo P450, por eso su metabolismo puede ser afectado tanto por inductores como por inhibidores y secretan principalmente en orina. Obviamente que si son anticoagulantes, el principal efecto adverso que van a causar es el riesgo de hemorragia, ¿no? Ante el menor traumatismo. Pero también pueden causar malformaciones congénitas, por eso no se pueden usar en el embarazo, pueden causar hemorragias en el feto, hipoplasia nasal,
esos serían los principales efectos adversos, ¿no? El riesgo de hemorragias, son pacientes que muchas veces, como les decía ahora, suelen tener hematomas, a veces se ve de forma azulada o con hematomas en los dedos sobre todo, por eso se le llama síndrome del dedo morado del pie, causado por el anticoagulante, ¿no? Y en el embarazo totalmente prohibido por las malformaciones congénitas. Por eso si una mujer en el embarazo necesita anticoagulación, se va a tener que inyectar la heparina no fraccionada. Se la inyectan ellos solos. ¿Por qué? Porque la heparina habíamos dicho antes que no atravesaba la placenta, ¿sí? En cambio, el anticoagulante oral sí. Bien, la warfarina va a ser la representante, un poquito lo que estuvimos diciendo, la vuelta a unión a la albúmina, cómo llega el plasma fetal y puede causar desastre, la biotransformación por citocromo y la excreción renal. Bien, pregunta de parcial, además del mecanismo de acción, bien estudiado, que yo se los puse en el resumen, esto, lo preguntan muchas veces, que son las interacciones, los factores que pueden aumentar o que pueden disminuir el efecto de los anticoagulantes orales. Si se corta nos volvemos a conectar. Fíjense el primero, inhibidores del citocromo P450, obviamente que si son inhibidores pueden afectar el metabolismo del anticoagulante oral, disminuirlo, y si se disminuye el metabolismo, acuérdense, se potencia el efecto, se prolonga el efecto del anticoagulante. Segundo, si lo desplazo al anticoagulante de la albúmina, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con aspirina? También se va a potenciar el efecto del anticoagulante, porque va a quedar más anticoagulante libre para poder actuar. Si encima el paciente tiene una hipovitaminosis, obviamente que potencio el efecto del ACO, si el ACO es antagonista de la vitamina K. Anticoagulantes orales con antibióticos llamados cefalosporinas. También se potencia el efecto del anticoagulante, porque fíjense, las cefalosporinas producen disminución de la protrombina en el plasma, o sea que estoy potenciando, porque es algo que también causa el anticoagulante oral, que es la disminución de la protrombina. Bien, después fíjense, obviamente si el paciente tiene un problema hepático y tiene disminuida la síntesis de los factores, eso ni hablar que va a potenciar el efecto de los ACO, porque los ACO buscan precisamente eso, que haya menos factores. Y después fíjense que con la aspirina, la interacción no solo pasa porque la aspirina puede desplazar al anticoagulante oral de la albúmina, sino que también la hemorragia se va a potenciar por el simple hecho de que la aspirina es un antiagregante plaquetario. Entonces, el anticoagulante oral impide la formación de la fibrina, la aspirina impide la formación del tapón plaquetario, se potencian, obviamente, mayor riesgo de hemorragia. Y después fíjense
qué cosas pueden al revés disminuir el efecto de los ACO. Una dieta demasiado rica en vitamina K, o sea, si un paciente, por ejemplo, anticoagulado, tiene un accidente en la calle, llega a la guardia, obviamente con una super hemorragia, le van a inyectar vitamina K, estaba para antagonizar. Los inductores del citocromo P450 van a acelerar el metabolismo del ACO, entonces si yo lo metabolizo más rápido, el efecto disminuye. Y los laxantes que hacen que el tránsito intestinal sea tan rápido que no llegue a absorberse la cantidad necesaria de anticoagulante oral y de esa manera el efecto anticoagulante también puede verse disminuido. Otra clasificación de anticoagulantes orales, de anticoagulantes. La clasificación que habíamos visto al principio eran parenterales, que eran las heparinas, y orales, que eran los ACO, como la warfarina. Ahora, esta clasificación es según la oportunidad de uso. Fíjense, in vivo, ¿qué significaría in vivo? En el paciente, obviamente, y ahí están, se pueden usar los anticoagulantes orales y las heparinas, todo lo que vimos. Ahora, in vivo, in vitro. ¿Qué significa in vitro en el laboratorio? Ustedes piensen que los bioquímicos todo el tiempo usan anticoagulantes, porque si no a vos te sacan sangre, la ponen en el tubito, y si no le ponen un anticoagulante, en minutos se le pegotea toda y se le coagula dentro del tubo. Como cuando vos dejas la sangre en la pinza, en los bocados de la pinza, también se coagula. Cuando termina la extracción la ves toda pegada. Entonces, en in vitro, en el laboratorio, se usan también anticoagulantes. Algunos de los que vimos tienen utilidad in vitro, fíjense las heparinas, y hay algunos que solamente se usan in vitro y no en el individuo, como el citrato y oxalato de sodio y calcio, que suelen ser los que más usan los bioquímicos. Y acá les puse como último dato, esta es la prueba de laboratorio que los hematólogos le hacen todo el tiempo a los pacientes anticoagulados. ¿Por qué? Porque los que les decía antes, el nivel de anticoagulación tiene que ser óptimo y compatible con la vida del paciente, ¿está? Entonces, cada tanto les van haciendo hemogramas y se hace esta prueba, se pide, que se llama RIN. ¿Por qué se los pongo? Porque a veces el paciente viene al consultorio y dice, no, pero me hicieron el RIN y estaba bien. O sea, generalmente el hematólogo busca que ese valor de RIN, que se llama razón internacional normalizada, de entre 2 y 3. Entonces lo tratan de mantener ahí, a ese nivel. Si el RIN da más alto, quiere decir que está demasiado anticoagulado el paciente, entonces a veces les dan un poco de vitamina K, eso lo va haciendo el hematólogo, no nosotros, ¿no? Pero bueno, yo se los comento porque los pacientes usan este vocabulario. Vienen y te dicen, no, me hicieron el RIN, me dio bien, entonces vos decís, ¿qué miércoles el RIN? Bueno, es la prueba de laboratorio de sangre que le piden los hematólogos para controlar el grado de anticoagulación. Entonces, repasando, ¿quiénes van a venir a mi consultorio anticoagulados? Los que han tenido un episodio de trombosis venosa o tienen riesgo de padecerla. Entonces, de por vida van a ser tratados con anticoagulantes, que pueden ser orales o pueden ser inyectables como las heparinas, de la cual la más usada es la más pequeña porque se inyecta por vía subcutánea. ¿Qué tengo que pensar yo? Si mi paciente está anticoagulado, no puede formar fibrina, porque lo que hace el anticoagulante es frenar esa etapa de la hemostasia, la etapa de la coagulación propiamente dicha, que era la formación de la fibrina, que también le llamábamos fase plasmática de la coagulación. No puedo pretender que forme fibrina, que coagule, si está tomando un anticoagulante o si se ha inyectado heparina, un poquito menos, pero también va a estar anticoagulado. Ahora, yo les decía antes que muchas veces los pacientes te dicen, sí, estoy anticoagulado, y cuando vos le decís, ¿qué tomás? Tomo una aspirineta todos los días. Bueno, eso no es un anticoagulante. Eso pertenece al otro grupo, que es el de los
antiagregantes plaquetarios. Los antiagregantes plaquetarios, como el nombre te lo dice, van a impedir otra etapa diferente de la hemostasia. No impiden la formación de la fibrina, no atacan a los factores de la coagulación, sino que impiden la etapa plaquetaria, la fase del tapón de plaquetas. Y nosotros habíamos dicho que a las plaquetas se les echa la culpa de las trombosis en arterias, ¿está? Por eso se lo llamaba trombo blanco. Entonces, los pacientes que han tenido o tienen riesgo de una trombosis arterial van a ser medicados de por vida con un antiagregante plaquetario, de lo cual uno de los más usados, porque es económico, es la aspirina. Ustedes habrán escuchado en la tele, una aspirineta por día previene 1 de cada 10 infartos, lo habrán escuchado, ¿no? Sí, previene 1 de cada 10 infartos si tenés riesgo de padecerlo, porque si vos no tenés riesgo, la verdad que no tiene ningún sentido que te estés tomando una aspirina todos los días. Acuérdense que nosotros cuando hablamos de aspirina, hablamos de ácido acetil salicílico. Ese ácido acetil salicílico en nuestro cuerpo sufre un proceso que se llama desacetilación, o sea, pierde el grupo acetilo y se convierte en ácido salicílico. El ácido salicílico, ahora lo vamos a ver en un rato en AINES, el ácido salicílico fue el que se conoció, el que se descubrió, que tenía propiedades antipiréticas, propiedades analgésicas, pero el gusto del ácido salicílico es desagradable totalmente, es muy irritante. Entonces el laboratorio Bayer fue el que prueba la acetilación del ácido salicílico y saca al mercado la famosa aspirina o ácido acetil salicílico, que en teoría mejoró mucho el sabor y la gastrolesividad, así que imagínense lo que era este. Entonces sale la aspirina al mercado como analgésica, como antipirética, que son las propiedades que tiene este metabolito, pero después de un tiempo se descubre que tiene también una propiedad inhibidora de la agregación plaquetaria. ¿Cuál es el mecanismo de acción antiagregante plaquetario? Fíjense, inhibe de manera irreversible a la enzima ciclooxigenasa plaquetaria, impidiendo la síntesis de prostaciclinas. Las prostaciclinas, cuando repasamos fisiología de la hemostasia, yo les había dicho que eran sustancias que genera a diario el endotelio, ¿está? No las plaquetas. Entonces, en realidad, acá hay un error en el resumen que yo saqué la foto. Acá iría la síntesis de tromboxano A2. Eso es lo que forman las plaquetas, no prostaciclina, sino tromboxano A2. El tromboxano A2 es una molécula que las plaquetas forman, sintetizan, cuando tienen que agregarse, cuando tienen que formar el tapón plaquetario. ¿Por qué? Porque el tromboxano A2 es agregante plaquetario y vasoconstrictor. Entonces, lo que hace la aspirina, cuando a mí me preguntan, explique el mecanismo de acción antiagregante plaquetaria, o sea, explícame por qué la aspirina es antiagregante. Porque la aspirina impide en las plaquetas la formación del tromboxano A2 al inhibir a una enzima plaquetaria que se llama ciclooxigenasa. Entonces vamos a ver cómo es la síntesis en las plaquetas del famoso tromboxano A2. Fíjense, las plaquetas van a sintetizar el tromboxano A2
a partir de los fosfolípidos de su membrana. Cuando la plaqueta recibe estímulos proagregantes, ¿qué hace? Desde los fosfolípidos de su membrana, por acción de la enzima fosfolipasa 2, va a liberar el ácido araquidónico, que es un fosfolípido de membrana, es un ácido graso que está en el carbono 2. Ese ácido araquidónico, al ser liberado, es rápidamente metabolizado por la enzima ciclooxigenasa, que se llama ciclooxigenasa 1, y se transforma en un metabolito inestable, que es el endoperóxido cíclico, que rápidamente es convertido en tromboxano-A2, agregante plaquetario y vasoconstrictor. Entonces, cuando la plaqueta recibe un estímulo, una orden, yo le digo, a ver, hay que formar un tapón plaquetario, una de las cosas que necesita para poder agregarse es el famoso tromboxano A2. Entonces, cuando a mi paciente le dan aspirina, piensen, toma aspirina, toma ácido acetil salicílico. Apenas se absorbe, todavía no se desacetilizó, porque esa desacetilación que yo les mostraba acá, que es la conversión en el metabolito que se llama ácido salicílico, esto ocurre en el hígado principalmente. Entonces, cuando mi paciente toma aspirina, apenas la aspirina se absorbe, yo me imagino un vaso sanguíneo, ¿no? Del sistema porta. Apenas la aspirina se absorbe, ¿con quién se encuentra en la sangre? Con las plaquetas. Entonces, ¿qué le hace a la plaqueta la aspirina? Le acetila la enzima ciclooxigenasa. La enzima esa que recién veíamos en la cascada, esta enzima, ¿ven? Le acetila la enzima ciclooxigenasa. La acetilación es irreversible. Entonces, como la plaqueta no tiene núcleo, no puede volver a formar otra vez esa enzima. Por lo tanto, esa plaqueta, si la aspirina inhibió a la COX, no va a poder formar tromboxano. ¿Por cuánto tiempo? Por todos los días que le queden de vida. O sea, las plaquetas duran de 8 a 10 días. Entonces, si yo me tomo una aspirina hoy, esa aspirina va a inhibir a la COX plaquetaria y mis plaquetas, las de hoy, ya no van a poder formar tromboxano A2 por todos los días que todavía le queden de vida. Entonces, yo vuelvo a insistir con esto. Fíjense que la antiagregación plaquetaria, acá, se lleva a cabo, ¿ven? Antes de que entre en el esquema que yo les decía recién. Supongamos que acá está el hígado y este es el sistema porta. Apenas se absorbe el ácido acetilsalicílico, ya se encuentra con las plaquetas que tengo en la sangre y le va a inhibir de manera irreversible a la ciclooxigenasa, antes de llegar a ser desacetilizado. Por eso decimos que acetila, ¿ven que tiene el grupo acetilo? Acetila a la enzima ciclooxigenasa. Y al acetilarla, eso es irreversible. O sea que la plaqueta no va a poder formar tromboxano A2 por todo lo que le quede de vida. Acuérdense que acá lo corregí. No es prostaciclinas, es tromboxano A2, lo que dejan de formar las plaquetas. ¿Está? Bien, ese sería el mecanismo de acción antiagregante plaquetario de la aspirina. Voy a cortar ahora y 2 o 3 minutos para que se puedan conectar los que van a seguir con la clase de las 7:30, y si alguno de ustedes ya no sigue con esa clase, puede salir, ¿está? Así empezamos con la clase número 5, digamos. Un minutito corto y seguimos, corto digo la clase y seguimos conectándonos.
Bien, entonces ahora sí vamos a empezar lo de la clase número, las 5 sería. Bien, entonces yo les estaba diciendo que cuando a mi paciente le administran la aspirina, Profe, perdón, ¿sí? ¿la clase no era a las 7:30 de la tarde? Una era la cuarta clase era a las 6:30, la otra a las 7:30, la quinta. Ay, yo pensé Después que la fíjate, clase era directamente a esta hora. después Entonces fíjate, antes diste, ¿qué te dije antes? después fíjate el WhatsApp. Dale, profe. Dale, cualquier cosa me pregunta. Bueno, escúchame una cosa. Entonces yo les estaba diciendo esto. Mi paciente va a tomar, no, va a tomar, ¿no? El médico le va a dar una aspirina, ¿sí? ¿Por qué se la va a dar? Porque mi paciente está teniendo riesgo de tener una trombosis arterial y la aspirina es antiagregante plaquetaria. Entonces, recién dijimos por qué la aspirina era antiagregante plaquetaria, porque impedía la formación de tromboxano A2 en las plaquetas, que las plaquetas lo necesitan sí o sí para poder agregarse, ¿está? Y habíamos dicho como condimento que la aspirina lo hace de manera irreversible, o sea, la aspirina inhibe a las plaquetas de manera irreversible, o sea que si yo me tomo una aspirina hoy, todas las plaquetas que tengo en el plasma van a quedar inhibidas ¿por cuánto tiempo? Por los días que le queden de vida, porque las plaquetas viven de 8 a 10 días, pero no nacen todas juntas. Hay un recambio diario, ¿está? Entonces, si yo mañana no vuelvo a tomar la aspirina, las plaquetas que nacen mañana ya no van a estar inhibidas. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes entiendan. La aspirina, abran la cabeza un poquito, imaginen que esto es un vaso sanguíneo, ¿sí? De la circulación porta, o sea, mi paciente toma, decíamos hace un rato, toma una aspirina que es ácido acetil salicílico. Esa aspirina se absorbe, pero cuando llega al hígado, en el hígado es desacetilizado, o sea, se convierte en ácido salicílico. Pero antes de llegar al hígado, fíjense, apenas se absorbe, entra a la sangre, se encuentra con las plaquetas. Entonces, ¿qué hace la aspirina? Inhibe de manera irreversible, porque la acetila a la enzima ciclooxigenasa de las plaquetas, que las plaquetas la usan para poder sintetizar el tromboxano A2, que era el cuadrito que habíamos visto hace un rato, ¿no? Cómo la plaqueta sintetiza puse cualquier cosa, cómo la plaqueta sintetiza el famoso tromboxano A2. Que lo sintetizaba, habíamos dicho, a partir de los fosfolípidos de su membrana, y que la aspirina inhibía a esa enzima, la acetila, y eso es irreversible. Entonces la plaqueta no va a poder formar más tromboxano A2. ¿Por qué no va a poder formarlo más por todos los días que le queden de vida? Porque la plaqueta no tiene núcleo. Si fuera una célula que tiene núcleo, a lo mejor después de unos días puede volver a formar una enzima, porque las enzimas son proteínas. Pero como la plaqueta no tiene núcleo, no puede hacer síntesis de proteína, entonces esa enzima queda inhibida ya de manera irreversible por completo. Entonces, volvemos. Mi paciente tomó la aspirina entró al plasma, inmediatamente inhibió de manera irreversible a la ciclooxigenasa plaquetaria, impidiendo la síntesis de tromboxano A2. Si esa plaqueta necesitaría agregarse, no podría, ¿está? Porque no puede formar el tromboxano A2. Ahora, ¿qué pasa? Las células endoteliales también tienen una enzima que se llama ciclooxigenasa, en este caso endotelial, pero ellas la usan a diario para formar una sustancia endógena que habíamos repasado en hemostasia, que se llama prostaciclina.
¿Para qué sirven las prostaciclinas? Decíamos, eran protectoras del endotelio. Las prostaciclinas son antiagregantes naturales. Son sustancias que el endotelio forma a diario para evitar que las plaquetas se le estén pegoteando. O sea, es una sustancia vasodilatadora y antiagregante. Entonces yo pienso, si el hematólogo quiere buscar antiagregación, está bárbaro que la plaqueta deje de formar tromboxano, pero estaría bueno que el endotelio siga formando prostaciclinas, que son sustancias antiagregantes endógenas. Lo que pasa es que la aspirina no sabe discriminar. Le da lo mismo inhibir a la COX de las plaquetas que a la COX del endotelio. Por lo tanto, cuando mi paciente toma una aspirina, las plaquetas dejan de formar tromboxano A2, pero el endotelio también va a dejar de formar prostaciclinas. Entonces, pensándolo desde el punto de vista de evitar una trombosis, esto no está tan bueno, porque estas sustancias son antiagregantes endógenas, naturales, que estaría buenísimo que el endotelio las pueda formar si mi paciente tiene riesgo de trombosis. Entonces acá surge toda una disputa que hubo por mucho tiempo, si se corta nos volvemos a conectar, que fue pensar si se podía de alguna manera lograr que la aspirina no afecte la síntesis de prostaciclinas. Entonces se vuelve a pensar en lo que decíamos al principio, que era esto de que recordar que cuando uno toma aspirina, que es ácido acetil salicílico, después en el hígado se desacetila y se transforma en ácido salicílico. Fíjense que acá perdió el grupo acetilo, por lo tanto esta molécula, este metabolito ya no acetila más. Este es un inhibidor reversible. En cambio este, como acetila, es un inhibidor irreversible de las enzimas. Entonces se planteó algo que en los libros se llama dilema de la aspirina. Dilema de la aspirina. ¿En qué consistió? En ver si se podía conseguir lograr que la aspirina no afecte la síntesis de prostaciclinas en las células endoteliales. ¿Por qué? Porque las prostaciclinas son sustancias antiagregantes naturales, endógenas, que estaría bueno permitir que el endotelio las sintetice si pensamos que el hematólogo pretende una antiagregación plaquetaria. Entonces se llegó a la conclusión de que el tema era un tema de dosis, que dependiendo de la dosis que se use, se puede o no lograr que la aspirina no afecte la síntesis de prostaciclinas en el endotelio. Entonces el dilema fue, para prevenir el infarto, o sea, para prevenir la trombosis arterial, le da el hematólogo la aspirina, o sea, la vallaspirina, el geniol de 500 miligramos, o le da la aspirineta, que en Argentina es de 100, pero que también se consigue en algunos países con menos, con 80 miligramos. ¿Alguna vez escucharon eso? ¿Qué toman los pacientes para prevenir el infarto? No pensemos en el dolor de cabeza ni en la fiebre, ¿eh? Pensemos en la famosa aspirina que mi paciente toma para prevenir el infarto. ¿Escucharon alguna vez si ese paciente toma la vallaspirina o toma la aspirineta, la chiquitita? Seguramente escucharon que toman, o algún abuelo de ustedes, la aspirineta todos los días. Y hay una explicación de por qué se llega a que la dosis antiagregante plaquetaria, la mejor, es la más chiquitita. Porque en realidad la aspirineta fue una dosis que surgió para niños, o sea, cuando yo tengo 43 años, cuando yo era chica,
para la fiebre, para el dolor, etcétera, se daba esto, la aspirineta. Después se llegó a la conclusión de que se podía usar como antiagregante plaquetario, ¿está? Pero es la dosis que en la antigüedad se usaba en los niños. Digo en la antigüedad porque hoy la aspirina está prohibida en los niños. Entonces, vamos a explicar, ustedes van a ver que en mi apunte hay como un cuadro, para intentar explicar qué diferencia hay entre tomar 500 o tomar 100 miligramos. Vamos a empezar con el de 500. Fíjense, ¿qué pasa en la circulación prehepática cuando mi paciente toma 500 miligramos de ácido acetil salicílico? O sea, toma una valla aspirina para ponerle marca, ¿está? Cuando él toma 500 miligramos de aspirina, esa aspirina que tomó llega a la circulación prehepática. Vieron que el título acá dice circulación prehepática, ¿no? Se está absorbiendo, está llegando a la circulación prehepática, a la circulación porta que la va a llevar al hígado, está en la sangre, o sea, que inmediatamente se encuentra con las plaquetas. ¿Y qué hace la aspirina? Le acetila, le inhibe de manera irreversible la enzima ciclooxigenasa y la plaqueta deja de formar tromboxano A2. O sea, ese es el mecanismo de acción antiagregante. Perfecto, eso es lo que está buscando el cardiólogo. Pero ¿qué pasa? Esta aspirina también se va a encontrar, fíjense, con la otra ciclooxigenasa, la del endotelio, y también la va a acetilar, la va a inhibir de manera irreversible y el endotelio va a dejar de formar prostaciclinas. Quizás por menos tiempo, porque el endotelio tiene núcleo y a lo mejor después de algunos días puede volver a formar la enzima, pero en definitiva, fíjense, cuando el paciente toma 500 miligramos de aspirina, en la circulación porta o prehepática son inhibidas ambas ciclooxigenasas, o sea, se inhibe de manera irreversible la ciclooxigenasa plaquetaria y deja la plaqueta de formar tromboxano A2, y se inhibe de manera irreversible la ciclooxigenasa endotelial y el endotelio deja de formar prostaciclinas. Ahora, si toma la aspirineta, si toma 100 miligramos, ¿qué va a pasar en esa circulación prehepática? Va a pasar exactamente lo mismo, nada más que va a ser menos cantidad de la que entra, pero van a entrar 100 miligramos de ácido acetil salicílico y va a pasar lo mismo, o sea, idem que con los 500 miligramos. La aspirina se va a encontrar con la COX plaquetaria, va a inhibirla de manera irreversible, la plaqueta deja de formar tromboxano A2, o sea que se obtiene ese efecto antiagregante de la misma manera, pero también se va a encontrar con la COX del endotelio, de los vasos de la circulación prehepática, va a inhibirle la enzima ciclooxigenasa y el endotelio no va a poder formar prostaciclinas, que decíamos hace un rato son esas sustancias endógenas antiagregantes, protectoras del endotelio. Entonces, hasta acá, en la circulación prehepática o porta, yo no encuentro diferencia entre tomar 500 o tomar 100. O sea, acá no hay diferencia en la circulación que está llevando a esa aspirina hasta el hígado. Se está absorbiendo y está yendo al hígado. ¿Se acuerdan que la vía oral tenía ese paso por el hígado, decíamos en el otro parcial? Bien, vamos a ver qué pasa entonces en el hígado. Llega al hígado y vamos a ver qué pasa. A ver si lo encuentro. Acá. En el hígado se va a producir el efecto de primer paso.
El efecto de primer paso de la aspirina es una desacetilación, o sea, una hidrólisis. Se le rompe el grupo acetilo, se le quita. Y esa desacetilación es saturable, o sea que el hígado me dice, yo te puedo desacetilizar cierta cantidad en forma rápida. Si hay mucho, lo voy a hacer más lento. Entonces, fíjense que cuando el paciente toma 500 miligramos, acá, al llegar al hígado, se va a producir la desacetilación, pero va a quedar bastante sin desacetilizar. En cambio, si el paciente toma la aspirineta, yo digo la marca, no hay que decir la marca, toma la dosis pequeña, prácticamente al ser menor cantidad, prácticamente el hígado convierte a todo el ácido acetil salicílico en ácido salicílico. No sé si se entiende la diferencia. El efecto de primer paso es saturable. Esa desacetilación es saturable. Si yo tomo 500 miligramos, es bastante cantidad, el hígado no va a poder transformármelo todo en ácido salicílico en forma rápida. Pero si yo tomo menos cantidad, prácticamente todo se va a desacetilizar. Entonces vemos que tenemos una importante diferencia en el efecto de primer paso cuando tomo 500 miligramos que cuando tomo 100 miligramos. Ahora yo pienso, después del hígado, ¿se acuerdan que después decíamos va a través de la circulación al corazón, hacia la circulación menor, etcétera? Empezaba lo que era después la distribución, ¿está? Entonces esa aspirina que yo tomé se va a empezar a distribuir por todo el cuerpo, por todos los vasos sanguíneos del resto de mi cuerpo, dejando de lado ya los vasos de la circulación porta, empieza a viajar por toda la circulación. Entonces vamos a ver qué pasa en toda la circulación si yo tomé 500 o si yo tomé 100. ¿Cuál es la diferencia? En la circulación sistémica. Entonces, fíjense una cosa. Si yo tomé, quiero que vayamos de a poco. Esto va a ser después yo estos dibujos se los mando, no se preocupen. Esto va a ser la circulación sistémica, o sea, todos los vasos sanguíneos del resto de mi cuerpo, que no sean el sistema porta, digamos. Ya estoy en sangre oxigenada. Si yo tomé 500 miligramos de aspirina, nosotros habíamos dicho que en el hígado se iba a formar metabolito ácido salicílico, pero también nos iba a quedar bastante sin desacetilizar. ¿Qué va a pasar en la circulación sistémica? ¿Qué va a pasar con las plaquetas? ¿Por qué yo hice esta flechita? Fíjense. Como que ya viene circulando como inhibida. Porque la plaqueta la habíamos inhibido en la circulación prehepática. ¿Se acuerdan? En la circulación porta, nosotros decíamos que apenas tomábamos la aspirina se encontraba con las plaquetas y las inhibía, decíamos, de manera irreversible. Yo no tengo plaquetas prehepáticas y plaquetas poshepáticas. O sea, estas plaquetas hace un rato estaban en la circulación prehepática, ahora viajaron y la tengo en el dedo gordo del pie, o en el codo, o en el cuello. O sea, van viajando por la sangre, pero ya llegan inhibidas, porque yo ya las había afectado desde la circulación prehepática, cuando había tomado la aspirina. Ahora, lo que no es igual es el endotelio vascular, porque los vasos sanguíneos no son los mismos, lo de la circulación porta o prehepática, que los del resto de mi cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar en la circulación sistémica con el endotelio vascular? Yo tengo que pensar, cuando habíamos tomado 500, en el paso por el hígado, me había quedado bastante sin desacetilizar.
Entonces, esa mayor cantidad que quedó sin desacetilizar es la que al llegar a la circulación sistémica va a inhibir de manera irreversible la ciclooxigenasa de las células endoteliales, impidiendo la formación. Ahora, fíjense qué pasa en la circulación sistémica cuando el paciente tomó, en lugar de 500, tomó la dosis más pequeña, la de 100. En primer lugar, con las plaquetas, ¿qué va a pasar? Habíamos dicho que nada, porque las plaquetas, decíamos, ya habían sido inhibidas de antemano en la circulación prehepática y ya, pobres, no pueden formar más por el resto de su vida el tromboxano A2. Ahora, ¿qué va a pasar en los vasos sanguíneos de la circulación sistémica con la síntesis de prostaciclinas? Nosotros habíamos dicho que al tomar 100 miligramos, prácticamente todo se va a convertir en el hígado en metabolito ácido salicílico. El ácido salicílico es un inhibidor, pero reversible, por eso lo hago con puntitos nada más, de la ciclooxigenasa, o sea, que inhibe a la ciclooxigenasa, pero solo por unas horas, nada más. O sea que el resto del día, el endotelio vascular en los vasos de la circulación sistémica va a poder seguir formando prostaciclinas, lo cual, desde el punto de vista de la cardiología o de la hematología, es mayor prevención contra la trombosis. ¿Por qué? Porque si el paciente toma 100 miligramos, logra inhibir la síntesis de tromboxano A2 en las plaquetas de manera irreversible, pero también logra que el endotelio vascular en los vasos de la circulación sistémica pueda seguir formando prostaciclinas, que son antiagregantes endógenas, que son protectoras del endotelio. Yo les voy a mandar este dibujo, yo lo hice por partes, acá está todo junto. No lo copien, yo se los mando después. Fíjense, ¿qué pasa si tomo 500 miligramos de ácido acetil salicílico? Llega a la circulación prehepática y ¿qué hace? Inhibe de manera irreversible a la COX plaquetaria, inhibe de manera irreversible a la COX del endotelio. Pasa al hígado, ¿qué pasa si tomé 500? Como es bastante, va a quedar bastante cantidad sin metabolizarse, sin desacetilizarse. Por lo tanto, al salir a la circulación sistémica, ¿ven lo que yo les decía de antes? Las plaquetas van a circular ya inhibidas, ¿ven? Desde la circulación prehepática ya circulan a la circulación sistémica inhibidas. Pero ¿qué va a pasar con la ciclooxigenasa del endotelio? A la ciclooxigenasa de los endotelios de los vasos de la circulación sistémica los va a inhibir el que me quedó en más cantidad. O sea que vuelvo a inhibir de manera irreversible la síntesis de prostaciclinas. ¿Está antiagregado este paciente? Sí,
Porque antiagregación significa impedir que la plaqueta forme tromboxano A2. O sea que si me tomó aspirina, una valla aspirina porque le dolía la cabeza y vino a hacerse la extracción, ojo, porque las plaquetas no están pudiendo formar el tromboxano A2. ¿Qué pasa si el paciente toma 100 miligramos? Se absorbe la aspirina, ¿sí? Menos cantidad, pero se absorbe y va a pasar, dijimos, lo mismo acá. Esa aspirina que se absorbe va a inhibir de manera irreversible a las plaquetas y también a la COX ciclooxigenasa de las células endoteliales. La diferencia era, dijimos, que en el efecto de primer paso, la mayor parte se va a convertir en ácido salicílico. Por lo tanto, en la circulación sistémica, las plaquetas ya llegarán inhibidas de antemano, pero ¿qué va a pasar con el endotelio vascular? Va a ser afectado, pero lo hago con puntitos, solo por unas horas, porque el que me quedó en más cantidad es el ácido salicílico, y el ácido salicílico, solo inhibe reversiblemente por algunas horas, no acetila. Entonces, la pregunta sería, a mí como odontóloga, no me importa si tomó 500 o tomó 100. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mecanismo antiagregante? Inhibir la síntesis de tromboxano A2. Y yo lo voy a tener inhibido, tanto si mi paciente tomó una vallaspirina como si tomó una aspirineta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es pensado desde el punto de vista de la prevención de la trombosis. El cardiólogo piensa, está más protegido el paciente que toma 100 miligramos. ¿Por qué? Porque además de inhibirle de manera irreversible la síntesis de tromboxano A2 en las plaquetas, permito que el endotelio vascular en los vasos de la circulación sistémica siga formando prostaciclinas, que son sustancias naturales, protectoras, antiagregantes endógenas. Entonces, la ventaja de tomar uno u otro tiene que ver con la trombosis, ¿no? Está más prevenido contra la trombosis un paciente que toma 100 que uno que toma 500. Pero a mí en el consultorio no me sirve ni que haya tomado 100 ni que haya tomado 500 si necesito formar un tapón plaquetario, ¿está? Entonces, fíjense la conclusión. Las dosis bajas de ácido acetil salicílico permiten inhibir irreversiblemente la síntesis de tromboxano A2 en las plaquetas. Ese es el mecanismo de acción antiagregante. Pero también permite esa dosis baja respetar la síntesis de prostaciclinas en los vasos de la circulación sistémica. Entonces, va a estar más protegido contra la trombosis. ¿Cuál es la dosis entonces que se recomienda como antiagregante plaquetario? De 80 a 100 miligramos por día. Entonces, si a mí me preguntan, ¿por qué esta dosis baja? Por esto. ¿Por qué una vez al día? ¿Por qué todos los días? Si nosotros decimos que a las plaquetas las afectamos para siempre. ¿Y por qué hay un recambio diario de plaquetas? Hay un recambio diario que se aproxima a un 10%. Entonces, mi paciente toma todos los días para inhibir a ese 10% que está naciendo ese día de plaquetas. Entonces, si a mí el paciente viene al consultorio y me dice, hacémela igual a la extracción, porque yo hoy no tomé la aspirineta, ¿cuánto me está dando de plaquetas para poder formar un tapón? ¿Qué les parece? Si alguien se anima a pensarlo. Si hoy no lo tomo, ¿cuánto me está dando de plaquetas? ¿Cuánto porcentaje de plaquetas tengo para formar el tapón? 10%. Claro, solo el 10% que nacieron hoy. No me alcanza, ¿está? Entonces,
generalmente se le dice que lo tiene que suspender por lo menos 5 días a 7 para que uno tenga un cúmulo de plaquetas adecuado como para que vos puedas formar el tapón plaquetario. ¿Está? Entonces, ¿por qué 100 miligramos y no 500? Fue el dilema de la aspirina. ¿Y por qué lo toma por día? Por el recambio diario de plaquetas. La aspirina es el antiagregante plaquetario más usado, pero no es el único. Ustedes se van a encontrar con muchos pacientes en el consultorio medicados con esto, se está usando un montón. El famoso clopidogrel, que también es un antiagregante plaquetario que actúa de manera irreversible, pero lo que hace es inhibir otra cosa, inhibir a los receptores de ADP en las plaquetas. La plaqueta, para poder agregarse, necesita varias cosas. Necesita tromboxano A2, necesita calcio, necesita factor de von Willebrand y necesita, por ejemplo, también ADP, porque el ADP es el que genera los cambios en la forma de la plaqueta. Vieron que nosotros estudiábamos, la plaqueta se vuelve esférica, rugosa, todo lo cual facilita la agregación. Entonces, el clopidogrel lo que hace es ocupar de manera irreversible el receptor que las plaquetas tienen para el ADP, de manera tal que el ADP no pueda actuar y la plaqueta no se pueda agregar. Es una sustancia que se está usando mucho también como antiagregante plaquetario. Ahora, ¿a mí qué me interesa? Que cuando yo hago la historia clínica, el paciente me va a comentar si está anticoagulado o si está antiagregado. Yo no le puedo hacer una extracción a ninguno de los dos. Uno siempre lo manda al hematólogo que lo atiende o a su cardiólogo, que le va a ajustar o le va a indicar qué tiene que hacer frente a la extracción. Entonces vos tenés que mandarle una nota donde diga cuántas piezas dentarias necesitas extraer, porque a veces te permiten hacer más de una extracción en el momento, qué día tenés planeado hacérselo. Entonces el médico va a decidir qué hace. Si el paciente toma anticoagulantes orales, que es lo más común, ¿se acuerdan el ACO que veíamos hace un rato? Yo bajo ningún punto de vista puedo hacerle la extracción porque habíamos dicho que este paciente no tiene bien formados los factores de la coagulación. Entonces, ¿qué hace el médico? Hay distintas opciones, ¿no? Supongamos que este día, que es el 0, supongamos que es un lunes, yo le digo que le voy a hacer la extracción, el día 0. Una de las opciones es que desde 2 días antes, pero lo decide el cardiólogo, no ustedes, ¿no? El hematólogo, el médico. Desde 2 días antes suspende el anticoagulante oral, pero no se puede quedar sin protección este paciente. Entonces el médico dice, lo voy a hacer anticoagular con algo que no sea tan anticoagulante. Y hace un rato habíamos visto, ¿se acuerdan? Que se podían usar, que a lo mejor eran menos anticoagulantes que el ACO, las heparinas de bajo peso molecular, que el paciente se la va a inyectar por vía subcutánea. ¿Está? ¿Me va a sangrar? Y sí, me va a sangrar, pero no de la misma manera que si tomaría un ACO. A lo mejor siendo bien precavido en la hemostasia, tratando de no lesionar tanto los tejidos, usando un hemostático, voy a poder lograr que mi paciente se vaya tranquilo a su casa si está heparinizado, no así si viene a hacerse la extracción tomando el anticoagulante oral. Entonces es muy común que el médico después les diga que a partir del día siguiente retoma nuevamente el ACO. Esta es una de las opciones. Pero no es la única, eso lo maneja el médico, no lo manejan ustedes, ¿está? Porque le tiene que hacer la receta para la heparina, todas las indicaciones, o sea, ustedes ni se metan, que lo arregle el médico con el paciente. Ahora, si el paciente viene antiagregado, o sea, tomando la famosa aspirina, también mandan a pedir la autorización. Lo más probable es que el médico le suspenda de 5 a 7 días antes de la extracción la aspirina. Y no le va a dar nada, porque no es que van a tener tanto riesgo por esos días de hacer una trombosis, ¿está? En cambio, fíjense que la trombosis venosa es mucho más peligrosa. El paciente no lo deja, perdón, el médico no lo deja sin anticoagulante al paciente.
En cambio, el antiagregante plaquetario sí se puede suspender. No lo hagan ustedes igual, ¿no? Bien. Entonces, para ir terminando esto de hemostasia, fíjense. Este cuadrito, que capaz que se lo den ellos, todo lo que vimos que ayuda a coagular y lo que impide la coagulación. Y en las distintas etapas de la coagulación, ¿no?, que puede actuar. A nivel vascular, que ayuden a coagular, tenemos los hemostáticos locales, que son todas las esponjas y demás que habíamos visto, los estípticos, que decíamos que cerraban la luz de los capilares al actuar en los tejidos que circundaban, y los protectores capilares que se usaban por vía sistémica para los pacientes que tienen fragilidad vascular. A nivel plaquetario, si yo necesito promover una coagulación y mi paciente tiene problemas plaquetarios, había que hacer una transfusión, ¿se acuerdan? En cambio, si yo necesito frenar la coagulación a nivel plaquetario, lo hago con los antiagregantes plaquetarios. En la coagulación propiamente dicha, o sea, en los factores de la coagulación, vimos que actuaban los concentrados de factores, que era cuando al paciente se le inyectaba el factor que le faltaba, la vitamina K, que era necesaria para sintetizar 4 factores en el hígado, y si yo quiero frenar la coagulación a este nivel, tengo que usar los anticoagulantes, que pueden ser los orales o las heparinas, que son inyectables, que habíamos dicho que iban a impedir que se forme esa red de fibrina. Y después, a nivel de la fibrinólisis, si yo freno la fibrinólisis, estoy ayudando a la coagulación. Si yo estimulo la fibrinólisis, estoy impidiendo la coagulación, porque ustedes piensen, si yo estimulo la fibrinólisis, apenas el paciente quiere coagular, ese trombo se degrada, se desarma y no lo va a poder formar, que era lo que se usaba para degradar los trombos ya formados, ¿está? Bien, más o menos les quedó una idea de hemostasia. Acuérdense, estudio la fisiología, después estudio hemorragias. Las hemorragias, dijimos, se tratan con hemostáticos locales, hemostáticos sistémicos. Y después estudio el capítulo que vimos hoy, que es el de las trombosis, ¿está? Trombosis en arterias, le echo la culpa a las plaquetas. Entonces se previenen con antiagregantes plaquetarios, aspirina número 1. Trombosis en vena, le echo la culpa a la fibrina. Entonces voy a querer atacar a los factores de la coagulación para que no se forme fibrina. Y ahí aparecen los anticoagulantes. Anticoagulantes tenemos los orales, los ACO, y las heparinas, que son inyectables, ¿está? Todo esto es para prevenir la trombosis. Ahora, si un paciente cae en la guardia de un hospital, ya tiene un trombo establecido, depende de la zona donde esté el trombo, porque corre riesgo la vida, a veces con autorización de la familia, a los pacientes se le administra trombolíticos o fibrinolíticos, que esto, imagínense, ustedes no lo van a ver nunca porque son drogas que se usan por vía endovenosa para intentar degradar el trombo. Entonces yo pienso, el médico está queriendo degradar el trombo. ¿Qué opción tiene? Y tiene que activar la fibrinólisis, tiene que mandar a la plasmina, al plasminógeno, a la zona del trombo. Entonces, fíjense cómo funcionan estas drogas, ¿no? Todo esto lo tienen en el resumen, ¿eh? Fíjense, cuando se forma un trombo, siempre sobre la superficie del trombo se empieza a pegar el plasminógeno, que es una proteína del plasma que circula. Entonces, una de las opciones que tiene el médico es mandar una medicación que entre en la circulación, se una al plasminógeno y lo convierta en plasmina. Entonces, si lo convierte en plasmina, la plasmina inmediatamente va a empezar a degradar a esa fibrina del trombo. La diferencia entre esta medicación y esta es que esta es más inespecífica. ¿Por qué? Porque no solo va a activar al plasminógeno que está fijado al trombo, sino también al plasminógeno circulante.
Entonces, si el paciente necesita coagular en otro lado, no va a poder. En cambio, este otro es más específico, porque solo va a entrar y va a activar al plasminógeno que está pegado en la superficie del trombo. Entonces, de esa manera, menos riesgo de hemorragia en otro sitio del cuerpo, ¿está? De todos modos, les vuelvo a repetir, esto no creo que se lo tomen porque son medicaciones que se usan por vía endovenosa, pacientes hospitalizados con una bruta trombosis, lo cual yo les decía recién, muchas veces se pide autorización de la familia para administrar estas drogas porque vos estás activando la fibrinólisis y muchas veces puede darse una hemorragia. Suponete que tiene un trombo cerebral y con esto le terminan generando una hemorragia después. Son drogas muy peligrosas, ¿sí? Bien, entonces, lo que más preguntan de hemostasia obviamente es vitamina K, anticoagulante oral, aspirina, a full. Lo del dilema de la aspirina lo preguntan bastante, después lo van a ver en los símiles cuando lo vean. Y ahora cuando terminemos yo les mando el dibujito de la circulación prehepática, el hígado y la circulación sistémica para que lo vuelvan a analizar y si no lo entienden me lo preguntan. Bien, les dejo un segundo esto, ahí vengo, que es AINES. Bien, la palabra AINES significa antiinflamatorios no esteroideos. En algunos libros más viejos puede figurar con la D, acá. DAINES, ¿está? Que significa drogas antiinflamatorias